Es momento de tocar un tema de actualidad, que ayer hablábamos con camioneros que estaban varados al costado de la ruta ahí en Puerto General San Martín, ¿no? Y también en todo lo que refiere al cordón industrial. Para hablar del tema ya lo tenemos en comunicación al secretario del gremio de camioneros de Santa Fe. Hablamos nada más ni nada menos que de Sergio Aladio. Aladio, buen día, lo saluda Maxi Carbone aquí en la pantalla de Metaverso. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Maxi, buen día para la audiencia. Bueno, antes que nada, gracias por atendernos. Sabemos que está Por nada. rumbo a una actividad. No le vamos a robar mucho tiempo. Queríamos hablar con usted. ¿Cómo ven con preocupación esta situación de la faltante de combustible? Y después que ayer contábamos, Sergio, la historia contábamos el caso de los camioneros que estaban varados en la ruta hace 12 horas que estaban esperando poder cargar, aunque sea un cuarto de tanque de gasoil. La verdad que sí, que es una situación difícil que estamos atravesando, ya nos está afectando directamente a nosotros con la función que nosotros cumplimos, que es la de transportar mercadería, la de abastecer. Y bueno, esto nos dificulta hasta en los propios descansos para que la gente tome dimensión de lo que estoy hablando. Un camionero que tendría que cargar en una estación de servicio, que esto te llevará media hora, 40 minutos, la recarga de un tanque, tiene que andar recorriendo 5, 6, 7, Sí, 8 estaciones de servicio para poder mendigar un poco de combustible y de esa manera poder realizar un viaje, ¿no? La verdad que es algo preocupante lo que estamos atravesando. No, y más que preocupante también sí, ¿qué respuesta hay? Ahora por lo menos van saltando, ¿no? Distintas voces y se van sumando al reclamo oficial. Por lo menos salió muy fuerte a criticar el gobernador Gustavo Sanz de Salta, el gobierno nacional, por esto, y cuestionó obviamente a la nación por este tema y advirtió que hay peligro de perder la cosecha también en algunas localidades, obviamente, porque no hay forma de poder transportar eso. ¿Cómo lo ven eso A ustedes? ver, nosotros, vuelvo a reiterarlo, ¿no? Con una dificultad enorme. Nosotros ahora tenemos un trabajo que llevamos adelante ya hace un tiempo, una multisectorial con distintos actores referido al transporte, a la logística y al servicio, donde incluimos gremios, desde el gremio de estaciones de servicio hasta todos los gremios del transporte, de carga y de pasajeros, y las cámaras de empresarios, porque esto ya no es que nos afecta a nosotros como trabajadores o como choferes solamente, sino a los propios empresarios. Claro. Que se ven envueltos en esta situación donde la discusión entre trabajadores en las estaciones de servicio, los empresarios del transporte automotor de carga que no saben hoy cuánto vale el combustible, no tenemos previsibilidad, no sabemos cuánto puede valer un flete, si el litro de combustible vale 140, 180 o 200 pesos, te cobran a lo que más o menos le parece y todo esto realmente afecta a la logística en un país donde la mayoría de las cargas y los movimientos se hacen a través de los camiones y la carga o el movimiento de pasajeros se hace a través de los colectivos, donde el combustible no se consigue. Bueno, esto es una situación muy difícil que necesitamos que intervenga el Estado Nacional muy rápidamente para volver a poner paño frío sobre este tema y regularizar la situación nuevamente. A ver, yo creo, Maxi, que en esto lo que estamos pidiendo, a veces nos critican tanto a los sindicatos por distintas acciones, nosotros lo que estamos pidiendo es trabajar. Claro, tal cual. Necesitamos el combustible para trabajar, ¿no? No, y me imagino que por lo menos en este punto, más que nunca tienen que estar, la patronal tiene que estar en concordancia con ustedes, ¿no? Porque los dos necesitan poder trabajar y mover obviamente la mercadería que está en la calle parada en este momento. Ahora te digo, Aladio, ¿cómo han tenido ustedes algún tipo de acercamiento con alguien del gobierno? ¿Han podido dialogar con alguien? ¿Pudieron dialogar con alguien? Mira, nosotros en esta situación vemos con atención por ahí los movimientos que hace el gobierno nacional. En este caso esto depende del gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional a través de Mansur el día de ayer comunicaron de que iban a comprar combustible de afuera porque el combustible que se refinaba en el país no estaba alcanzando por la demanda que había. Bueno, yo por ahí digo, che,
me parece que un país, una nación tiene que tener previsibilidad ante estas situaciones. No podemos de último momento salir a comprar combustible porque esto no se aplica de forma directa a través de los surtidores. No es que vos comprás combustible hoy, mañana llega al país y pasado lo tenemos los surtidores. No. Todo un proceso que hay que hacer, que demora semanas en que se produzca, haciéndolo con agilidad. Imagínense en el Estado argentino, con lo que cuesta mover cada vez que hay que mover alguna documentación o papeleos, que siempre somos un poco más lentos que el resto de los países, sí. Lo que va a demorar hasta que llegue el combustible a estar volcado en los surtidores y de esa manera poder tenerlo nuevamente. Yo creo que el Estado tiene que buscar alguna alternativa, no sé si es a través de los biodiesel, a través de volver a colocar biodiesel en el combustible. Bueno, alguna alternativa tenemos que tener y tenemos que tener la previsibilidad de poder trabajar. Nosotros necesitamos trabajar y que los muchachos, en vez de estar toda la noche recorriendo estaciones de servicio para ver dónde consiguen combustible, que descansen a la noche, porque después nos lamentamos de todos los accidentes que hay y de todo lo que nos sucede en las rutas de nuestro país, ¿no? Bueno, y justo que tocas ese tema, ayer la Agencia Provincial de Seguridad Vial dio a conocer que se incrementó un 40% aquellos trabajadores profesionales que conducen que fueron atrapados con alcoholemia positiva. Digo atrapados porque me parece graciosa esa escena, pero ustedes también desde el gremio me imagino que lo ven como una problemática esta cuestión, ¿no? De las adicciones en el ámbito laboral y cómo los camioneros también de todo el país consumen alcohol. ¿Cómo lo ves a esa situación? A ver, nosotros somos choferes profesionales, por lo tanto nosotros de ninguna manera podemos consumir esto. Hace tiempo ya, no nos aplica esta ley nueva en la provincia de Santa Fe. Del año 95 rige, sí. Claro. Pero digo, te pregunto, porque la Agencia Provincial de Seguridad Vial anunció ayer que en el territorio santafesino, obviamente hay choferes de todo el país. Contaba Aimo el caso de un transportista boliviano que fue también encontrado con 1,25 de alcohol en sangre. Le sacan la licencia acá en Argentina y al mes lo vuelven a enganchar de nuevo con alcoholemia positivo y también con el mismo nivel de alcohol en sangre, digamos, como que hay por lo menos un dato que es alarmante eso. No sé cómo lo ven ustedes, Aladio. A ver, con la misma alarma que lo ve Osvaldo, en este caso, que lo trabajamos en conjunto, bien. Y con los planteos que lo vemos desde el transporte nacional, ¿no? Porque me estás hablando de un trabajador que viene desde otro país. Nosotros, todo ese movimiento que se genera desde otros países que no son con las mismas reglas de juego que se atraviesan en el transporte nacional. Yo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, nosotros necesitamos un carnet especial, claro, habilitante, todos los años. Los choferes que vienen de otros países ese carnet no lo sacan. Nosotros nos hacen tratamientos o cuestiones, análisis psicológicos, médicos, para poder acceder a esos carnés, que todos los años lo cumplimos a través de revisiones médicas. Los choferes que vienen de otro país no lo hacen. ¿Y los choferes que ingresan de Argentina a otro país, cómo es el sistema también? La exigencia es la exigencia que tenga en ese caso el país. Nosotros no podemos salir de la República Argentina o cruzar una frontera si no cumplimos con los reglamentos de nuestro país. Tal cual. O sea, todos los carnés habilitantes, el camión en condiciones, es otra de las cuestiones que por ahí también la gente lo tiene que entender. Nosotros tenemos tiempos, un camión de cargas peligrosas no puede tener más de 10 años de antigüedad. Los camiones que ingresan de otro país a llevarse el combustible para ese país, sí pueden ingresar a la República Argentina con más de 10 años de antigüedad. Bueno, hay una serie de situaciones, de regulaciones para analizar, que rápidamente hay que ponerse a trabajar. Depende esto, no por ahí de Osvaldo Aimo o de quien está hablando, depende de un Estado que realmente se ponga a trabajar en esta situación y en esto también evaluar una vieja ley que había en el país, que es una ley de reserva de carga, donde obligatoriamente
gran parte de la carga, o el 50 o más del 50% de la carga que se exportara a través de transporte, ya sea terrestre, marítimo, o desde el país hacia países limítrofes o hacia otros países, tenía que ser con vehículos con transporte de bandera argentina, o sea, con vehículos y transporte que sean llevados adelante o manejados o conducidos por trabajadores argentinos. Bueno, eso dejó de suceder en el país y esto también afecta mucho laboralmente a nuestro sector y a otros sectores que están vinculados a esta situación, ¿no? Bueno, Aladio, le agradezco mucho la comunicación. Esperemos que si hay alguna novedad al respecto, digo, ¿no? Con respecto a la faltante de gasoil, estemos al tanto, vamos a seguir dialogando. Por lo pronto, no sé, me imagino usted como secretario general de los camioneros de la provincia, nada, está preocupado por la situación, digamos. A mí ayer lo contábamos acá, digamos, me hacía muchísimo ruido como un trabajador está esperando 12 horas, más de 12 horas para poder cargar, aunque sea un cuarto de gasoil. Casi te diría que es inhumano, ¿no? Porque no respetas el descanso, porque también genera conflicto también en todo el cordón en materia de tránsito, terrible. Así que esperemos que de una vez por todas se pongan las pilas y solucionen. Se solucione, y de no mediar una solución en estos días, nosotros el día martes, cuando tengamos esta reunión de esta multisectorial, vamos a ir con la posición de que hay que hacer una medida de fuerza para que, una cosa muy rara, ¿no? Tenemos que hacer una medida de fuerza para pedir una herramienta o para pedir algo que nos haga trabajar, ¿no? Sí. Una medida de fuerza por trabajo, una cosa de loco. No vamos a pedir planes, no vamos a pedir subsidios, no vamos a pedir nada, vamos a pedir que nos den combustible para poder trabajar, ¿no? Y una última, en ese sentido, digo, cuando en Argentina faltó el combustible era síntoma también de alguna crisis institucional mucho más grave. ¿Crees que viene por ahí la situación? A ver, yo creo que hay una falta de previsibilidad que no se tuvo en cuenta que volvemos a tener cosechas récord, que no se tuvo en cuenta de que el país en algunos sectores o en algunas industrias, a través de distintas cuestiones internacionales, fue creciendo. Yo tengo mucha relación con gremios de la industria donde están continuamente tomando nuevos trabajadores. Bueno, esto impacta directamente en que se necesita más combustible. No, y amén de eso, acá nos pone un oyente, mira, yo tengo el próximo fin de semana largo, tenía pensado ir con la familia, dice, tengo auto gasolero, dice, ¿me quedo afuera también del fin de semana largo? Para que se den cuenta, Aladio, que afecta no solamente a los trabajadores y a la cosecha, sino también a todos los ciudadanos. Le agradezco mucho la comunicación, hacía mucho tiempo que tenía ganas de dialogar con usted, muy amable, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Maxi, hasta luego. A disposición. Sergio Aladio, obviamente del Sindicato de Camioneros Rosario, de Santa Fe.